Todos tenemos una opinión, pero hay gente que no puede decirla, otros que no saben y algunos que no quieren. Alguien lo tiene que decir. Albérico Barrios. Soy el periodista Albérico Barrios. ¿Cómo están? Ayer en Canal 4, Oscar Botinelli, el director de Factum, fue entrevistado por Daniel Castro y le preguntó, mi colega periodista le pregunta cómo ve las elecciones internas. Y dijo que probablemente fueran las menos disputadas de estas últimas, es decir, en realidad en Uruguay las elecciones internas o primarias, como le dicen en Estados Unidos, son las cuartas desde que se impuso la ley que las dispone a las elecciones primarias. Estas elecciones primarias o internas, según Botinelli, van a ser las menos disputadas. Y dijo que habían sido mucho más disputadas por la dualidad de los supercaudillos, Larrañaga Lacalle, otros que nombró, Valle, y que por eso las elecciones internas estas iban a ser las menos importantes o las menos disputadas. Con todo respeto a Oscar Botinelli, yo creo que no entendió la pregunta que le hizo Daniel Castro. Mi colega creo que le preguntó bien, le preguntó por la importancia de las elecciones internas y no si iban a ser diputados o no, pero está bien, él lo dijo. Lo que yo digo es, y ya me refería a este tema en otro desde el auto, es que las elecciones internas son la base misma de la democracia. Profundizó, como dicen los de izquierda, la democracia, el hecho de tener elecciones internas en Uruguay. Antiguamente sí era verdad que los candidatos eran impuestos poco menos que a dedo, porque las estructuras partidarias terminaban siempre en el caudillo de turno, y digitaba sus convencionales, en fin, bla, bla. Ahora no. Ahora cada persona con la credencial elige dentro de su partido a quién quiere que gobierne ese partido. Como dije, yo discrepo con Botinelli desde la distancia enorme que hay entre esa personalidad de las encuestas y yo, como periodista que soy, porque en realidad las elecciones internas o primarias todavía ni siquiera los candidatos se han dado cuenta de la importancia extraordinaria que tienen. Yo tengo para mí que no es que no se den cuenta, es que en realidad peligra su propio trono. ¿Por qué? Porque una persona, ahí Botinelli incluso decía que están cada vez más lejos los electores de los elegidos, las personas que votamos de los candidatos, porque la televisión hizo que uno creyera que está cerca de ese candidato, pero en realidad no lo conoce, porque la televisión nos muestra solo una parte de él. En la época de Herrera no había elecciones internas, en la época de Valle no había elecciones internas, aún en la época de los candidatos de izquierda no había elecciones internas. O sea, los candidatos tenían que ir al lugar a entusiasmar a los partidarios para que estos votaran a alguien de allí, de la zona, algún conocido, lo que le llamábamos en esa época el caudillo de barrio. Pero es extraordinariamente importante que si uno cree en la democracia y cree en este sistema democrático republicano de gobierno, le preste especial atención a las elecciones internas, porque eso va a impedir que sigan las familias dinásticas políticas del Uruguay encaramadas en esos lugares donde ya no fastidia verlos. Justamente las elecciones internas es la llave para que eso no siga ocurriendo. Porque cuando uno vota a alguien que conoce, que vive ahí en la zona, en el barrio donde uno habita, tiene mucho más posibilidades de influenciar sobre esa persona, a su vez sobre la persona que va a resultar diputado y naturalmente sobre el caudillo del partido. Las elecciones internas son la forma de construir desde abajo el sistema democrático republicano de gobierno. Y creo que los caudillos, los líderes o el colectivo, que son las tres expresiones que básicamente se usan acá en política en Uruguay, tienen que prestarle atención a eso. Tienen que explicarle a la gente que las elecciones internas no tienen nada que ver con las elecciones nacionales.
que eso viene después, y mucho menos con las departamentales, por lo menos en esta instancia. Pero sí tiene mucho que ver para hacer valer la opinión de la persona, porque esa persona, simpatizando con un líder o mujer, una mujer puede ser obviamente también, que puede, viviendo en la zona, hacerse eco. Uno conoce a la persona, conoce cómo vive, quién es y qué puede hacer. Y esa persona, con los votos de uno que vive en la zona, puede influenciar, puede llegar a gobernar el partido político al que uno está votando en el departamento donde uno vive. Y eso no se hace. Yo, como dije en otro Desde el Auto, he ido a varias reuniones de sectores políticos y se está hablando de las elecciones nacionales. Nadie dice vote esta lista mía para que yo dentro de nuestro partido pueda influenciar positivamente y capaz que llegar a gobernar el partido acá en este departamento. No, hablan contra el gobierno actual o hablan de... No tiene nada que ver eso. En la elección interna lo que se decide son los parlamentos de cada partido político y estos a su vez van a nominar en su momento a los candidatos. La forma de borrar los personalismos de los partidos o de atenuarlos es justamente votar a gente que uno conoce, acá abajo, cerca de la puerta de casa. Y estos a su vez van a influenciar sobre los restantes candidatos y se va a formar una pirámide más o menos perfecta que pueda terminar en que el líder nacional del partido que uno vota se parezca al que uno quiere que sea. Y no una familia dinástica o un paracaidista o un outsider, como le llamaban hasta hace poco, a los que venían de afuera de los partidos. Esa es la manera. ¿Usted qué opina? Ahí tiene que decirlo, ¿no?